Buenos días, hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Este va a ser nuestro primer intento de poder eh, enviar a ustedes un mensaje, ¿cierto?, de la palabra de Dios vía online. Ya nos ha costado un poco, pero bueno, gracias al Señor ya vamos a tratar de ir mejorando con el tiempo. Y bueno, quisiera hoy día compartir una palabra del Señor, ¿cierto?, que yo creo que viene muy ad hoc al momento que estamos viviendo como país, como iglesia, como seres humanos que somos, ¿no? Es acerca de este tema que viene dándose hace un tiempo en distintos medios, ¿cierto?, de que Dios sane nuestra tierra. Dios sana nuestra tierra. Y bueno, yo quisiera compartirles, ¿cierto?, este mensaje ahí en el libro de Segunda de Crónicas 7:14, donde dice así la palabra del Señor: si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y si oran, buscan su rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así dice la palabra en Segunda de Crónicas 7:14. Y aquí hay un final, ¿cierto?, que es muy importante, que este es el centro de lo que quisiera hoy día compartir, que hay un clamor para que Dios sane nuestra tierra, ya que es una promesa de Él, que Él sanará la tierra. Asimismo, en el Salmo 139, verso 23, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. En el Salmo 139 nuevamente aparece, ¿cierto?, esta condición de que Dios examine, que Dios pruebe, de que Dios conoce nuestros caminos y que nos encamine, ¿cierto?, a un camino, ¿cierto?, de salvación, camino eterno, habla acá. Y bueno, acá hay dos cosas muy importantes, ¿cierto?, y que de alguna forma vamos a ir tomando durante este día. Primero, que el ser humano necesita ser sanado, el hombre necesita, ya que hay un mal, ¿cierto?, que está desde la creación del mundo, que es la enfermedad, ¿no? Y por eso es que es muy importante todo el tiempo, una vez al año, al menos, ¿cierto?, que la mayoría de la gente hace, hacerse un chequeo médico, ¿no? Un chequeo médico donde principalmente lo que se hace es prevención de enfermedades, ¿no?, de poder detectar quizás factores de riesgo, como, no sé, tener la presión alta, temas de diabetes y cosas por el estilo, obesidad. Y bueno, y detección, ¿cierto?, precoz de estas enfermedades para así poder tratarlas de mejor forma. Entonces es muy importante hacerte este chequeo médico, ¿no? Y hoy en día, más que nunca, ¿cierto?, el tema médico está muy presente por el tema del coronavirus. Ahora bien, qué cosa más importante también, ¿cierto?, de que si nosotros hacemos este chequeo médico como personas para ver enfermedades seculares o ver enfermedades naturales, ¿no?, cuánto más hacernos este chequeo médico en lo espiritual, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacernos este chequeo médico? ¿Cómo podemos estar este chequeo espiritual en nuestra vida? ¿Cómo podemos cada día, ¿cierto?, estar conscientes de cómo está nuestra salud espiritual? Y por eso que algunas cosas que nosotros podemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿cómo podemos saber si estamos bien o mal espiritualmente? Lo primero, ¿cierto?, que la palabra del Señor nos mostraba ahí, ¿cierto?, es que queremos que el Señor nos examine. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame. Solo el Señor puede examinarnos en lo espiritual, solo el Señor conoce, ¿cierto?, nuestro corazón, solo Él puede probar y diagnosticar, ¿cierto?, si hay camino de perversidad en nosotros, ¿cierto? Sí, por eso que es necesario de que el Señor examine nuestra vida. Entonces,
pero nosotros tenemos que hacer algunas preguntas para también determinar cómo está nuestra salud. Y la primera es, por ejemplo, ¿sientes cada día más sed de Dios? ¿Hay sed de Dios en ti? ¿Sí? ¿Qué es lo que es de alguna forma la sed de Dios? Es tener la disposición a buscar cada día más de Dios. Y en el libro de Efesios habla algo así, ¿no? De que dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, de acuerdo a las corrientes del tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ¿cierto? Conforme a los designios del príncipe y la potestad del aire, dice que nosotros seguíamos los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, ¿cierto? Y aún estando nosotros, dice, también muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor vino a darnos vida. Nosotros estábamos muertos, nuestra sed era total, pues nuestra alma estaba totalmente vacía, seca, muerta, no teníamos vida en Cristo Jesús. Más en Cristo Jesús podemos ahora retomar, ¿cierto? Y tener esa alma que estaba vacía, ahora llenarla, ¿cierto?, de la presencia del Señor. Y es un síndrome muy dado, ¿cierto?, que está dentro del ser humano, el tener la sed de su alma, el vacío de su alma, ¿ya? Que, por ejemplo, el libro de Marcos, ¿no?, habla ahí, dice que ¿por qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Cierto? El hombre hoy día busca insaciablemente de saciar esa sed espiritual, pero no lo puede hacer, no lo encuentra, ¿cierto? Ni en el materialismo, ni en la religión, ni en otras cosas, porque su alma está vacía y su vacío interior es tan grande que nada material podrá llenarlo, solo el Señor Jesús. Es por eso que en el Salmo 143, versos 6 a 7, dice: extiende mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu, no esconda de mí tu rostro. La sed del alma en sequedad. Cuando hay sed del alma, cuando hay un vacío en el alma, hay una enfermedad terrible, una enfermedad, ¿cierto?, que no puede ser saciada. La tierra está sedienta. Entonces, por eso que aquí el clamor del salmista dice: respóndeme pronto porque desmaya mi espíritu. Cuando hay una enfermedad espiritual, ¿cierto?, como este vacío espiritual, hay un clamor, como dice el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Por eso que tenemos que clamar para que Dios sane nuestra tierra, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacernos la pregunta: ¿cómo está nuestra sed de Dios? ¿Estamos sedientos de Dios? ¿Hay una sed por Él? ¿Hay una búsqueda permanente de Él? Y podemos ver si que esa sed de Dios es permanente en nosotros, de que hay una búsqueda de Él, ¿cierto? Podemos determinar de que hay una sanidad espiritual. Más si la sed es de otras cosas, de un vacío interior, entonces podemos ver ahí de que aquí hay algo que está fallando en nosotros. Lo segundo es poder determinar cuán obedientes somos a la palabra de Dios, ¿sí? Somos obedientes a la palabra de Dios. En el libro de Samuel nos habla ahí de que Samuel dice, ¿no?, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que le obedezcan a su palabra, ¿cierto? Dios es mejor obedecer, ¿cierto?, que hacer sacrificios. Eso es lo que el Señor nos muestra. La obediencia, ¿cierto?, es un síntoma muy positivo de que tenemos una salud espiritual buena, correcta. Más la desobediencia, ¿cierto?, es una señal, es una alerta de que nuestra vida espiritual no anda de acuerdo a la palabra del Señor. Asimismo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, dice: porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz, y aquí, aún viviendo yo con vosotros, aún soy rebelde a Jehová, ¿sí? Entonces podemos ver acá de que el Señor sabe nuestras rebeliones, ¿no? El salmista en el Salmo 51 dice: perdóname, Señor, mis rebeliones. Escucha, pueblo mío, dice en el Salmo 78, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Dios sabe cuán rebeldes somos, sabe que nos cuesta escuchar la palabra y ser obedientes a la palabra. Por eso que el Señor nos dice ahí que debemos inclinar nuestro oído a sus palabras. Y en tercer lugar,
¿Cómo podemos determinar si estamos bien espiritualmente o bien en la sanidad espiritual en nuestra vida? Es que si estamos creciendo en amor, ¿sí? Estamos creciendo en amor por los demás. En 1 Juan 4:16 dice: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. El amor acá es un elemento que nos determina cuán bien o cuán mal estamos sanos o no sanos espiritualmente. Si estamos en amor, dice que Dios permanece en nosotros, y si Dios permanece en nosotros, Dios está en nosotros. Es por eso que es muy importante saber cómo está funcionando, ¿cierto?, el amor hacia los demás, cómo está creciendo ese amor hacia los demás, ¿no? Y tenemos que autoexaminarnos, ¿cierto?, cómo está ese amor. Y en Colosenses también nos habla de que debemos vestirnos sobre todas las cosas, ¿cierto?, sobre todas cosas, de vestirnos del amor. Dice que es el vínculo perfecto, ¿sí? Cubrirnos con ese amor es como una verdadera vacuna, ¿cierto?, para cualquier enfermedad espiritual, cualquier enfermedad, ¿cierto?, que del alma que pueda llegar. El amor, ¿cierto?, pareciera que es como una verdadera cobertura espiritual, como una vacuna. Y en 1 Corintios dice que si yo hablase lengua humana y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. No sirvo más para nada, no me sirve nada. Si no tengo amor, nada soy, dice 1 Corintios. Es por eso, ¿cierto?, que tenemos que tener la suma claridad de que Dios quiere sanar nuestra tierra, pero tenemos que tener estas tres cosas muy importantes. Primero, ¿cierto?, cómo está nuestra sed de Dios. Segundo, cómo está nuestra obediencia a Dios. Y lo tercero, cómo está el amor, ¿cierto?, que Dios está en nuestra vida. Mi vehículo, cada cierto tiempo tengo que hacerle una mantención, ¿sí?, cada cierta cantidad de kilómetros, ¿ya? Y es muy importante para que pueda seguir andando, funcionando correctamente. Si yo no me salto una mantención o no le hago la mantención como es debida al vehículo, tarde o temprano me va a fallar. Bueno, así también es la vida espiritual. La vida espiritual requiere de poder hacerle, ¿cierto?, un chequeo médico, un chequeo que está permanentemente siendo en nuestra vida, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer entonces este chequeo espiritual? Es lo que Segunda de Crónicas nos decía, ¿sí? Este chequeo es un verdadero chequeo espiritual. Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿cierto? Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si se humilla. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer para poder hacernos este chequeo espiritual es humillarnos. Lo segundo dice: y si oran, necesitamos orar, hermanos, necesitamos orar. La Iglesia Nacional nos ha convocado a una oración todos los días a las 8 hasta las 9 de la mañana, ¿cierto? Hay un momento de su día usted pueda orar al Señor, ¿cierto? Y dice que tenemos que orar, pero para buscar su rostro, ¿sí? Buscar al Señor. Y dice que además de eso, ¿cierto?, tenemos que, si nos humillamos, si oramos y si buscamos al Señor, y dice, y si se vuelven de sus malos caminos, el Señor sabe cuáles son nuestros caminos, sabe que a veces, ¿cierto?, nos hemos desviado de Él, y por lo tanto el Señor nos da una tremenda promesa, hermano, una tremenda promesa que hoy día más que nunca es totalmente válida. Entonces dice: yo oiré desde los cielos, ¿cierto? Si no hay arrepentimiento, si no hay humillación, si no hay oración, el Señor no oirá desde los cielos. Y dice: y entonces si ustedes hacen esto, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hoy día más que nunca, Ciudad del Este necesita ser sanada. Nosotros mismos necesitamos ser sanados espiritualmente, pero para esto, hermanos, tenemos que humillarnos, tenemos que buscar su rostro, tenemos que orar y volvernos de nuestros malos caminos. Que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a hacer su voluntad. Humíllate, ora, busca al Señor, vuélvete, y Él oirá, Él perdonará y Él sanará nuestra tierra. Que el Señor, ¿cierto?, les bendiga ricamente. Inclina tu oído, escucha.